En esta ocasión vamos a repasar este tema que hemos titulado Hijo de Hombre. Y quiero invitarles a leer la cita de esta reflexión, la cita central que se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 7. Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 7. Le voy a dar lectura. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Muy bien, pues vamos a repasar este tema que es muy interesante. Eh, esta, este nombre o esta frase que tenemos aquí en el título de Hijo de Hombre, ustedes recordarán que aparece mucho por ahí en los evangelios esta frase, una expresión que Jesús utilizaba para referirse a sí mismo. Nos puede parecer, yo creo que algo rara a nosotros. Eh, Sin embargo, en el tiempo de Jesús era algo común esta expresión. Para nosotros, les digo, puede sonar algo rara, ¿no? Cuando la leemos, probablemente no sabemos a qué se refiere o por qué Jesús se nombraba a sí mismo como el Hijo del Hombre. Dice por aquí, aquí tenemos algunos datos interesantes que al menos de los que se tienen registrados, las veces que se autodenominó Jesús como Hijo del Hombre fueron 81 veces. ¿Sí? O sea, usaba este eh, adjetivo o este nombre como que le gustaba a Jesús, ¿no? Referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Sin duda lo utilizó muchísimas más veces, ¿no? Pero al menos las que tenemos por aquí registradas en la Biblia fueron 81 en el Nuevo Testamento. Eh, y bueno, aunque generalmente relacionamos este nombre con Jesús, saben que también aparece muchas veces, más veces todavía, en el Antiguo Testamento. Al menos se tiene por ahí el dato de 107 veces. Entonces es una frase muy común, ¿sí? En la Biblia. Eh, y bueno, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a leer aquí unas citas, pero saben que era una expresión, se dice por aquí una expresión semítica. Por eso para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando no conocemos a lo mejor el contexto o el significado de una frase en otro idioma, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Para ellos era algo muy cotidiano, así como nosotros en nuestro lenguaje tenemos muchas expresiones muy típicas, ¿no? Cotidianas que cualquiera entiende, al menos aquí cualquier nativo, pero que les cuesta trabajo a otros, ¿no? Les cuesta trabajo eh, comprenderla. Por ejemplo, en Números 23:19, ustedes recordarán por ahí una expresión que, que pronunció Dios cuando dijo que él no era hombre para mentir. ¿Se acuerdan? Yo no soy como ustedes, no soy hombre para mentir, ni soy hijo de hombre. ¿Se acuerdan? Hijo de hombre dice para retractarme, para arrepentirme, ¿no? De lo que hago. Eh, Vamos a buscar por ahí en Job, capítulo 16. Vamos a ver qué se menciona por aquí. Eh, Capítulo 16 de Job, el versículo 21. Dice así, dice, él aboga por el hombre ante Dios como un hombre aboga por, dice, por su amigo. En otras versiones dice como hijo de hombre, ¿sí? Entonces, creo que más o menos aquí en lo que acabamos de leer podemos
darnos cuenta a qué se refería esta expresión de hijo de hombre. En el Salmo 8, 3 al 4, también es un texto bien conocido por muchos, donde David dice que cuando él contempla, dice, el cielo, las estrellas, ¿recuerdan? Dice que él se pone a pensar, se maravilla, ¿no? Y dice, ¿qué es? Se preguntaba a sí mismo, ¿no? ¿Qué es el hombre? Dice, para que te acuerdes de él, le pregunta a Dios. ¿Qué es el hombre? Dice, y el hijo del hombre que tanto te importa. Eh, en Ezequiel 2, versículo 3, por ahí tenemos un llamado de parte de Dios a este personaje, a Ezequiel, un mensajero, pero aquí es donde se registra pues, su llamado y le dice, por ahí en Ezequiel 2:3 le dijo lo siguiente, le dijo, hijo de hombre. Otras versiones por ahí, de hecho la frase original, este, se pronunciaba como hijo de Adán, ¿sí? Hijo de Adán. Algunas versiones a lo mejor así lo manejan. También así se puede encontrar como hijo de Adán o hijo de hombre. Le dice, así se refiere Dios a Ezequiel, ¿sí? Le dice, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, gente rebelde, dice, que se levantaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Entonces, bueno, les digo, aunque suena, por ejemplo, cuando Jesús se nombraba así como hijo del hombre o el hijo del hombre, suena extraño, ¿no? Para nosotros, cuando leemos estas citas, a lo mejor empieza a adquirir un poquito más sentido, ¿no? Esa expresión era una forma de referirse al ser humano, ¿vale? Como si dijéramos humano, ¿sí? Eh, Al menos, por ejemplo, en Ezequiel se menciona, yo creo, la mayor cantidad de veces en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Ustedes pueden darle por ahí una ojeada al libro y van a ver que se repite, al menos creo que 93, 97 veces más o menos, este, esta expresión, ¿sí? Eh, entonces, les digo, es una forma de referirse a un ser humano. ¿Y por qué a Jesús le gustaba nombrarse así? Bueno, precisamente porque él quería dejar muy en claro, o dejarnos muy en claro a nosotros que él era humano, un humano como cualquiera de nosotros, ¿sí? Y podemos decir, bueno, ¿y que entonces no era Dios también? ¿Sí? Esto es algo que nos puede parecer increíble, ¿no? A nosotros, que él tenía las dos, esas dos naturalezas, ¿sí? Eh, y se identificaba tanto con nosotros, así como nos puede llegar a pasar, ¿no? En algún momento nosotros, por ejemplo, si tú llegas o si ustedes han vivido en otro lado o si han estado en otro lugar, hay veces que a lo mejor nos gusta tanto el lugar, nos gusta tanto el ambiente, la gente de ese lugar, que nos empezamos a sentir parte de ese lugar, ¿sí o no? Nos sentimos muy identificados, ¿no? Con lo que es ese lugar. Eh, y Jesús, eso le pasó a Jesús cuando vino aquí a la tierra, él se sintió completamente que humano, pues, completamente identificado con nosotros, ¿sí? Y él se consideraba un ser humano. Y eso es algo muy importante, ¿no? Dentro de lo que es pues la historia de nuestra salvación. Incluso ustedes pueden también recordar que él sigue conservando esa naturaleza, ¿sí? A pesar de que es Dios, ¿sí? Conservó su cuerpo humano, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, hasta la fecha él sigue teniendo aquellas cicatrices,
de de su sacrificio, de su martirio, eh, algo que él quiso conservar, así, o sea, se identificó tanto con nosotros que quiso conservar su humanidad. Eh, y cuando hablamos de que él era un ser humano, este, y que él se identificaba con nosotros, quiere decir que pasó por todo lo que nosotros pasamos en la vida. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos y hay muchas citas, ¿no? Para corroborarlo. Por ejemplo, él nació igual que nosotros, ¿sí? Hubo por ahí una intervención divina en cuanto a su concepción, ¿sí? Porque pues así tenía que ser, ¿sí? Pero todo el proceso de su gestación, su nacimiento fue igual que cualquiera de nosotros. Pasó que hambre, dice aquí, tuvo miedo, ¿se acuerdan? Eh, Se estresaba, se cansaba, sentía tristeza, sentía alegría también, enojo, en muchas ocasiones, amor, dolor y, como todo ser humano, también padeció la muerte. O sea, todo lo que a lo que nos enfrentamos nosotros, él él lo padeció, o sea, él tenía problemas, así como nosotros dificultades, tenía enemigos, tenía amigos también, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar que pasa a un ser humano, eh, lo vivió Jesús, ¿sí? A veces nosotros minimizamos esto, ¿no? Y decimos, bueno, pues el Hijo de Dios, para él todo era que sencillo, fácil, cómodo, este, podía hacer milagros, entonces no había mayor dificultad para él, pero no era así. Eh, Dentro de lo que es su humanidad, tenemos por aquí algunos textos que vamos a repasar así rapidito. Por ejemplo, Juan 1:14 nos menciona, este, menciona por ahí, ustedes recordarán en este capítulo que también es muy conocido, ¿no? En cuanto al tema de la naturaleza de Jesús, nos menciona que él era Dios, ¿se acuerdan? Bueno, el versículo 14 dice que aquel verbo que se menciona por ahí desde el versículo 1 que dice que era Dios, dice, aquel verbo fue hecho carne, fue como cualquiera de nosotros, dice. Y dice, y habitó entre nosotros. Y esta expresión nos indica que él, o sea, fue como cualquiera de nosotros, padeció o pasó por todo lo que nosotros pasamos en la vida. Dice, y pudimos ver su gloria como único hijo recibió del Padre. O sea, a pesar de que, por ejemplo, aquí dice Juan, nosotros lo vimos, era como cualquiera de nosotros, y aún así dice, pudimos ver su gloria. O sea, ellos pudieron percibir, los que convivieron con él físicamente, pudieron ver su gloria, la gloria que Dios le dio. O sea, vieron quién era realmente, ¿sí? A pesar de que a simple vista, pues se veía que, o con cualquier persona. En Hebreos 2 vamos a estar utilizando la Biblia bastante el día de hoy. Hebreos 2 el versículo 14 miren lo que nos dice también. Dice, así que, dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿sí? O sea, de lo mismo que nosotros que participamos, lo mismo que nosotros pasamos, sufrimos, enfrentamos. Dice, él también participó de todo eso, ¿sí? Con el objetivo, dice, de destruir a la muerte, dice, y al que tenía el dominio de la muerte, a Satanás. Ese era el plan, ¿sí? Que se convirtiera en uno de nosotros. Tenía que ser así, forzosamente, ¿sí? Y ahí un poquito más adelante, en el capítulo 4 el versículo
15 también nos da algo más de información. Dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? O sea, Él es el sumo sacerdote nuestro, dice nuestro intercesor. Dice, y Él no es, dice, incapaz de simpatizar con nosotros. A veces nosotros creemos eh, que Dios pues no tiene nada en común con nosotros, que Dios no nos entiende, porque nosotros pues estamos en un mundo caído, Dios está en su trono. Pues, ¿qué puede saber Dios de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy pasando, de lo que enfrento día a día? Ah, bueno, miren lo que dice. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda que simpatizar con nuestras debilidades. Al contrario, dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como Él era igual que nosotros, dice, se enfrentó a todo. Fue tentado en todo. Ay, ¿será que sí? Podemos decir, sí, en todo. ¿Ustedes creen que Satanás dejó por ahí algún hueco en sus intentos de acabar con Jesús, de destruirlo, de echar a perder todo? No, o sea, lo intentó que todo, Satanás. Por todos lados lo atacó, lo rodeó, lo intentó, ¿sí? Entonces, cualquier debilidad que nosotros tengamos, cualquier tentación que enfrentemos, Jesús sabe lo que estamos pasando, ¿sí? Sabe lo que se siente. La diferencia es que dice, él se enfrentó a todo eso, dice, pero nunca que cometió pecado. Él salió victorioso. Así que puede ayudarnos, puede entendernos, puede compadecerse, puede simpatizar con nosotros, porque él era humano, ¿sí? Eh, y bueno, les digo, hay muchísimo material que habla de esto, muchísimos textos, pero bueno, vamos a quedarnos con estos que nos aclaran, ¿no? Muy bien, este, quién era Jesús, ¿sí? Y bueno, decíamos ahorita también que eh, tenía dos naturalezas, una humana y una divina, porque era Dios, Dios disfrazado de hombre, ¿qué les parece? Así que eh, en cuanto a su divinidad, nosotros podemos, aquí les digo, a veces hay muchos, ¿cómo podríamos decir? Eh, Mucho debate, sí, dentro del mundo cristiano a veces, este, porque a veces como nosotros tenemos una naturaleza, sí, pues desde que nacemos, nos cuesta trabajo en comprender esto, ¿verdad? Eh, que decimos, ¿cómo es que era Dios y a la vez era igual que nosotros? Bueno, es un gran misterio, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos de Dios y en la medida que nos relacionamos con Él, podemos llegar a comprender un poquito, ¿sí? Un poquito lo que Él era, porque en el momento de que nosotros nos relacionamos con Él dice, ¿sí? Que pone en nosotros su espíritu, ¿sí? Pone en nosotros otra naturaleza, otra forma de pensar, de razonar, de actuar, que no es lo natural en nosotros, ¿sí? Eh, y nosotros, bueno, vemos muchos ejemplos también en la Biblia, ¿no? Y yo estoy seguro que ustedes, lo han vivido también, o sea, han vivido esa lucha, ¿no? Eh, entonces podemos darnos una pequeña idea, ¿no? De lo que es eso, de las dos naturalezas. Sin embargo, bueno, él era Dios, ¿sí? Nosotros contamos con su apoyo, podríamos decir, con su presencia y eso nos ayuda en nuestra vida, ¿sí? Pero él era Dios, Dios mismo. Eh, por ahí en Mateo 9, voy a invitarles también a leer en sus Biblias. Eh, en el versículo 6, vamos a leer el versículo 6, Mateo 9, 6. Hay algo aquí interesante que tiene que ver con su
tu divinidad, eh, dice lo siguiente, vean esta declaración de Jesús, dijo, para que sepáis, para que les quede claro, dice, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice, entonces le dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Ustedes recuerdan esa historia, no? De un paralítico sanado por Jesús, pero ¿saben que algo que llamó la atención de ahí de unos personajes, recuerdan? Este fue el hecho de que Jesús estaba perdonando los pecados de este hombre. Y empezaron por ahí a cuchichear, ahí, ¿cómo es posible que se atreva a esto? ¿Sí? ¿Quién puede perdonar pecados? Dice, solo quién, solo Dios, y es cierto. ¿Sí? Cuando Jesús dijo esto, ¿qué estaba diciendo? Que él era qué, que él era Dios, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Y en Mateo 12, ahí un poquito más adelante, en el versículo 8, hizo otra declaración también interesante. Dice, el Hijo del Hombre, aquí nuevamente utiliza este sustantivo, dice, es Señor del sábado. Y saben que, bueno, al menos por aquí en estas ocasiones, los personajes estos, los fariseos, este, como dicen, se pararon de pestañas cuando Jesús pronunciaba ciertas cosas, ¿no? Cuando Jesús decía ciertas frases. Aquí también sanó Jesús a una persona en sábado y empezaron por ahí también las habladurías, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Pues yo soy qué, soy el dueño, soy el Señor del sábado. Y eso les molestaba bastante porque se estaba poniendo para ellos, ¿no? En lugar de quién, de Dios, una completa blasfemia para ellos, ¿sí? Cuando no se dan cuenta de quién estaba frente a ellos. Y saben que Jesús, al menos en estas dos ocasiones, utilizó ese nombre que, que mencionábamos ahorita, eh, de el Hijo del Hombre, ¿se fijaron? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre tiene que autoridad para perdonar pecados. Algo que venía como a, ¿cómo podríamos decir? A rematar la frase todavía. ¿Sí? Si ya era un problema lo que estaba pasando, ¿sí? Al sanar a estos personajes, al perdonarle los pecados, todavía utilizó esta frase que les molestaba mucho a los líderes religiosos, el hijo del hombre. ¿Por qué? Bueno, eh, saben que ahorita vamos a analizar esto, pero saben que hay por ahí algunas doctrinas que como seres humanos, ¿no? Que como no podemos comprender ciertas cosas o no aceptamos ciertas cosas por lo mismo, ¿no? Porque ay, no las entiendo y eso para mí no es que real. Existen algunas teorías que atacan algunos de estos puntos que estamos mencionando, ¿sí? En cuanto ya sea a la divinidad de Jesús o a su humanidad, y a lo mejor han escuchado acerca de algo de esto. Por ejemplo, el docetismo, una doctrina que dice que Cristo solo parecía ser humano, o sea, sí era Dios, ¿sí? Pero solo parecía, ¿verdad? No era humano, era una simple ilusión casi, ¿no? El apolinarianismo, está medio complicada la palabra, esta doctrina también dice que Jesús tenía un cuerpo humano, ¿sí? Pero no un alma humana. Está medio raro eso también, ¿no? Entonces, al menos estas dos atacan que la humanidad de Jesús, o sea, decían, pues, era de Dios, ¿sí? Este, y tenemos otra que es lo opuesto, el arrianismo, que dice que Jesús no es Dios. Los otros dicen que no era humano, realmente. Y esta doctrina que no era Dios, sino dice simplemente era un hijo adoptivo de Dios. O sea, fue una creación de Dios, cualquiera de nosotros,
Dice, por lo tanto, era inferior a Dios, ¿sí? Y les digo, nos cuesta trabajo, ¿no? Y a veces decimos, pues, ¿quién tendrá la razón? O sea, o era Dios o era hombre, eran las dos cosas, ¿sí? Eh, Les digo, nos cuesta trabajo, ¿no? Pero necesitamos, bueno, conocerle, necesitamos estudiar, necesitamos profundizar en estos temas y seguramente vamos a ir aclarando muchas dudas, ¿no? En ese camino. Les decía ahorita que este título que Jesús utilizaba eh, hacía que les hirviera la sangre, ¿no? A los líderes religiosos. Aparte de lo que hacía, ¿sí? Decía que era el Hijo del Hombre. Y esto les digo, es interesante porque en el Antiguo Testamento ya vemos que también aparece en muchas ocasiones este, esta, esta frase, ¿sí? La mayoría dijimos en el libro de Ezequiel. En el libro de Daniel, capítulo 7 es un capítulo también que creo que muchos ubicamos porque menciona por ahí una visión muy, muy interesante. ¿Se acuerdan? De unas bestias. Daniel por ahí lo deja registrado, donde él se queda sorprendido, ¿no? De lo que está viendo, pero el ángel Gabriel le empieza a explicar eh, lo que significa todo eso, esos animales que ve, que tenía que ver con reinos de la tierra, con imperios, una explicación todavía más profunda de lo que vio el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Con aquel sueño de la estatua. Era prácticamente lo mismo, pero aquí empieza a dar más detalles. Y bueno, los estudiosos, por ejemplo, del tiempo de Jesús, conocían estas profecías, ¿sí? Sabían de esa sucesión de reinos, de imperios eh, que, que ocurriría, ¿no? En la tierra. Y aparece por ahí Babilonia, como ese león, luego después llegaron los persas y luego el imperio griego, o el leopardo, y aparece un animal así bien, bien raro, ¿no? Y feo, que Daniel simplemente lo describe como una bestia espantosa, no tiene idea qué es Daniel. Y cuando el ángel empieza a explicar lo que significa, este, bueno, empieza a aclararse todo, ¿no? Para el tiempo de Jesús, todo esto tenía cierto sentido, obviamente, estas profecías, porque eran cosas que ya habían quedado atrás, ¿no? La mayoría con estos imperios anteriores, Babilonia, Persia, Grecia, pero estaban ellos experimentando, estaban viviendo en carne propia, los estragos que hacía Roma en el mundo. Y hay algo bien interesante aquí en este capítulo 7 de Daniel, si quieren pueden buscar ahí en sus Biblias, en los versículos 13 y 14, Daniel 7 13 y 14, miren lo que dice por aquí, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esto sucede después de que Daniel ve esas bestias, ¿sí? Y cuando nosotros escuchamos la explicación y todo, bueno, para la gente de ese tiempo, ¿sí? Las profecías estaban a punto de cumplirse, ¿sí o no? Porque estaban viviendo en el tiempo de ese cuarto imperio de Roma. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, cuando Jesús nació, pues, nadie se enteró, ¿se acuerdan? Y había, prácticamente había hasta una fecha ahí, ¿no? Para su nacimiento. Bueno, nadie puso atención a eso. Ellos estaban, bueno, miren, en otros asuntos, ¿no? Tenían noción del tiempo en el que vendría el Mesías,
porque lo estaban esperando precisamente en ese tiempo y ellos creían que los iba a liberar de Roma, ¿recuerdan? Entonces, y precisamente por esto, mira, una mala interpretación, o sea, no perdieron de vista muchos detalles. Dice que vieron por ahí a uno que era como hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, o sea, delante de Dios, y dice el versículo 14, le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando los judíos de aquel tiempo pensaban en el Mesías, se les venía a la mente, entre muchos otros pasajes de la Biblia, se les venía a la mente este que está aquí, ¿sí? Y se imaginaban que iba a venir pues un conquistador, ¿sí? A aplastar a ese imperio que les estaba fastidiando. Eh, y ellos sabían que iba a imponer un nuevo reino. Y dice, ese reino no iba a ser jamás destruido. Entonces ellos se sentían parte de esto, ¿sí? Decían, pues va a reinar aquí, nosotros vamos a ser los meros meros. Por eso algunos de sus seguidores se acuerdan que güey, andaban interesados, ¿no? Queriendo formar parte de- del gabinete del nuevo rey. Eh, una mala interpretación, ¿sí? Porque ellos no leían todo, ¿sí? No leían el contexto, no leían toda la profecía, como que se quedaban con ciertas cosas, como a veces nos pasa a nosotros, que a veces nos gusta algo, y sí, lo marcamos de ahí en nuestra Biblia, lo memorizamos, se lo compartimos a la gente, pero necesitamos entender todo, ¿sí? Y a veces nosotros, nada más nos quedamos con una pequeña parte, ¿no? De lo que Dios tiene que decirnos. Eh, y bueno, pues sonaba muy padre todo eso, ¿no? Esto que mencionan estos versículos. Eh, Así que cuando Jesús se hacía nombrar el Hijo del Hombre, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a los que lo escuchaban? Bueno, le estaba diciendo que él era quien, el Mesías. Cuando lo escuchaban los líderes religiosos, se enardecían contra Jesús porque decían, ¿cómo es posible, no? Que se esté autonombrando el Hijo del Hombre. Ellos conocían muy bien esta profecía de Daniel 7. Entonces, aparte, pues veían a Jesús y decían, no encaja, ¿no? Con nuestra idea del Mesías. O sea, lo veían pues como cualquier persona normal, veían a sus seguidores y pues veían con cierto desprecio, ¿no? Cuando veían a ese grupito, ¿no? De gente despreciable, ¿sí? Los podían ver como malvivientes muchos, ¿sí? Así que decían, este no puede ser que. Y luego vean, estaban hablando, como decía Jesús, que era el Hijo del Hombre, ¿sí? El sumo sacerdote Caifás, por ahí le pregunta a Jesús cuando lo aprendieron, le dijo, te conjuro en Mateo 26, 63, 64, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, o sea, el que estamos esperando, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además, dice, les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y cuando escucha esto, el sacerdote dice que se rasgó que las vestiduras. Digo, esta es una blasfemia completa, como que para empezar se estaba nombrando que el Mesías, el Hijo del Hombre, pero bueno, pues era lo que estaba preguntando, ¿no? Y, y Jesús les está diciendo lo que sigue en la historia, ¿sí? Lo que ellos no leían en la profecía. Les dice, a partir de este, bueno, no de ese momento en sí, sino
Después de su muerte dijo, yo voy a estar donde, a la diestra del poder de Dios. Y posteriormente voy a que, les dijo, voy a volver. O sea, esto todavía no se acaba. Entonces ahí prácticamente Jesús les estaba contando lo que faltaba, de lo que ellos no le ponían atención a la profecía, ¿sí? Y les digo, ustedes van a ver eso, ¿sí? Y bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero les dijo a estos sacerdotes, ustedes me van a ver cuando regrese. Eh, y bueno, les digo, esto a todos los que lo escuchaban, pues les causaba mucha molestia, lo veían como un blasfemo, ¿sí? Otros pues se quedaban con cara de what, como decimos, eh, porque les digo, cuando ellos veían a Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, o sea, decían, ¿cómo es posible, no? Aquí vemos una imagen, este, de este supuesto Mesías, decían ellos, ¿no? O sea, maltratado, no se defendía, no hablaba, decían, este no puede ser, ¿no? Del que estaba hablando, ¿quién? Daniel, no es el hijo del hombre que mencionaba Daniel. Cuando Daniel ve a este personaje en su visión, y lo menciona como hijo de hombre, precisamente era porque su apariencia era muy semejante a la nuestra, ¿sí? Hace una distinción por ahí, por ejemplo, cuando ve a aquel anciano, dice adiós, ¿sí? No es porque esté viejito, ¿no? Es como él lo percibe, ¿no? Por su apariencia. Este, y cuando ve a Jesús, ¿sí? Lo es semejante a nosotros, como uno de nosotros. Entonces, bueno, ellos no llegaban a comprender lo que decía la profecía. Y previamente, o sea, antes de que Jesús fuera aprendido, castigado y muerto, dice por ahí unos capítulos antes, en Mateo 16:21, dice que hubo un momento en que Jesús comenzó, dice aquí, a declarar, a decirles, a platicarles a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén. Eh, Algo que ellos lo interpretaban de otra manera, ¿no? Si Jesús les decía que iban a Jerusalén, ellos se emocionaban porque decían, ahora sí va a ir a tomar que la ciudad, Jesús, la ciudad santa, va a expulsar a los romanos, los va a aniquilar, los va a echar de aquí y vamos a ser libres y el reino de Dios se va a establecer en la tierra. Esa era la idea que ellos tenían, los mismos seguidores de Jesús. Eh, Pero vean las declaraciones de Jesús, esto los dejaba completamente desconcertados a todos, porque Jesús les dijo que tenía que ir a Jerusalén no a conquistar la ciudad y a echar a los romanos, sino que, dice, tenía que ir a padecer a esa ciudad, dice, por parte de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los escribas, y finalmente, dice, iba a ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces, también los discípulos también como que se decepcionaban, ¿no? De repente cuando escuchaban estas declaraciones de Jesús, algunos a lo mejor decían, bueno, a lo mejor no entendimos bien lo que quiso decir, a lo mejor está hablando en sentido figurado, quién sabe, ¿no? Pero otros decían, no, pues no es lo que yo espero como Judas, ¿se acuerdan? O sea, se empezó a decepcionar mucho de Jesús, porque él tenía otra idea, ¿no? En su mente. Entonces aquí Jesús les dijo, ¿sí? Les decía, y de hecho repetía esa frase, ¿no? Decía, el Hijo del Hombre tiene que va a ser que muerto, va a ser maltratado por los líderes religiosos. Y les mencionaba esa frase, ¿sí? Porque Jesús sabía que todo el mundo tenía otra idea de ese Hijo del Hombre, que se habían quedado con un versículo nada más, de ahí de Daniel, y eso los emocionaba bastante, ¿sí? Y Jesús les estaba aclarando precisamente cuál era la misión de ese Mesías, ¿sí? No venía aquí a destruir a Roma,
que era el imperio, ese cuarto imperio, esa cuarta bestia que aparece ahí en Daniel, y por eso ellos estaban, anhelando eso, ¿no? Y Jesús les dice, es que no, no es así, yo no vengo a eso. Estaba aclarando la verdadera naturaleza de su misión. Eh, y bueno, así sucedió, ¿no? Se lo aprendieron, lo maltrataron, lo mataron, pero ahí no quedó todo, ¿sí? Este, para sus seguidores en ese momento fue el fin, ¿no? De ese movimiento. Para los líderes religiosos también, dijimos, ya, hasta aquí llegaron, ¿sí? Para Roma, igual, pero no fue el fin. Y miren lo que nos dice la cita que leímos al principio de Filipenses 2 del 5 al 11 vamos a leer hasta el versículo 11. Ahorita leímos nada más hasta el 7, 5 y 7. Pero saben que precisamente eso que hizo Jesús, ¿sí? Por su muerte, fue lo que abrió el camino para lo que sigue, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice por ahí Filipenses 2, eh, versículos del 5 en adelante. Dice, bueno, nos dice aquí Pablo, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, ahí nos pone desde un inicio, ¿no? ¿Quién era él? Era Dios, dice, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, dice, sino que se despojó de todo eso que tenía, dice, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Era hombre, también era hombre, ¿sí? Se hizo como cualquiera de nosotros. Dice, y al tomar la condición de hombre, o sea, al hacerse hombre, al hacerse humano, se humilló a sí mismo, ¿sí? Suena medio fuerte, ¿no? Esa expresión, pero si lo pensamos, realmente sí, o sea, sí fue una humillación. Imagínense, o sea, vean quién era él, ¿sí? ¿Quién es él? Y venir a convertirse en uno de nosotros, en un ser como cualquiera de nosotros en un mundo caído, con todas las debilidades que nosotros tenemos, pues esa es una humillación total, ¿no? Que, por ejemplo, los ángeles no entendían, ¿sí? Y hasta la fecha muchos no lo entienden. No saben, o sea, dicen, ¿cómo es posible que Jesús hiciera esto? ¿Sí? Que se humillara de esa manera, siendo Dios, dice aquí. Y dice, se hizo obediente hasta la muerte. Y fue la peor muerte, dice, al menos de ese tiempo, ¿sí? Obediente a quién, a su padre, al plan que se había que trazado. En algún momento quiso echarse para atrás, ¿se acuerdan? Porque como ser humano sintió miedo, se estresó, se asustó y le dijo a su padre, le dijo, ya, vamos a cambiar de planes, ¿sí? Pero dice, él fue obediente hasta la muerte. Y por eso, ¿sí? O sea, murió, pero ahí no quedó todo. Aquí nos aclara, ¿sí? No fue el fin. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice, y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, dice, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces no quedó ahí, ¿sí? Hubo algo más, y sabemos, ¿no? Jesús resucitó, volvió a su hogar, ¿sí? Y miren, por aquí tenemos un pasaje también muy interesante que se encuentra en el conflicto de los siglos, que nos dice lo siguiente: cuando Jesús ascendió al cielo, regresó al cielo, eh, dice que se escuchó la voz de Dios cuando se encontraron nuevamente,
Jesús se encuentra con su Padre, dice, se escucha la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha, que se cumplió que el propósito. Dice, y que Satanás estaba que vencido. Se acabó el poder de Satanás. Dice, los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. O sea, Dios nos acepta por lo que Él hizo por nosotros. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, dice, allí estará su iglesia, su pueblo, sus hijos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz, dice, se besaron. Los brazos del Padre rodearon a su Hijo y se dio una orden. Dice que se abrazaron. ¿Se imaginan esa escena? Dice, y dijo Dios, adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo, dice inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. Todos los dice los representantes, ¿sí? Y aquí los menciona así, dice principados y potestades, o sea, gobernantes, ¿sí? De otros mundos. Reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica también dice, se postra delante de él, mientras que el alegre clamor dice, llena todos los atrios del cielo. Y decían, dice, digno es el cordero que ha sido inmolado, dice, digno es de recibir el poder. A eso se refería Daniel 13 y 14, ¿se acuerdan? Donde se quedaban hasta ahí, ¿no? Los judíos de aquel tiempo, porque decían, se le dio el poder, ¿se acuerdan? Y dice que se acercó a él, dice, al anciano, dice, uno como hijo de hombre, dice, y le dieron autoridad, poder. Aquí está esta escena, que se representa en Daniel 7. Dice, y también es digno de recibir que dice, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. ¿Sí? Eh, Sin embargo, podemos decir, bueno, pero parece que algo falta, ¿no? Porque si nosotros vamos allí a Daniel, vamos a ir ya concluyendo, Daniel 7. Ahorita leímos los versículos 13 y 14. Vamos a buscar por ahí lo que sigue diciendo. Eh, Dice que cuando estaba mirando, dice Daniel, vio que se acercaba, dice, uno como hijo del hombre hasta el anciano de días, dice, y fue llevado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron, y su dominio es que, dice, eterno, y nunca pasará su reino, ni nunca su reino será destruido. ¿Sí? Aquí vimos que prácticamente o casi, o el 99.9% del universo, dice, reconoció la supremacía de Jesús y se postó ante él. Pero todavía faltan algunos, ¿sí? En este mundo todavía no pasa eso, ¿sí o no? Falta, ¿sí? En este mundo todavía hay oposición, hay una rebelión, ¿sí? Contra él, a pesar de lo que él hizo y que todo mundo se dio cuenta de quién era Satanás, quién era Jesús, ¿sí? Quién tenía la razón de lo que era capaz, ¿no? Satanás de hacer, y todos reconocieron que Jesús, que es él, es aquí el rey, ¿sí? Pero aquí todavía está Satanás, ¿sí? Y todos sus ángeles y todos los seres humanos aquí estamos.
Y no todos estamos dispuestos a hacer esto que dice aquí, ¿sí? A reconocer su supremacía, a reconocerlo como Señor, como Rey, como nuestro Dios, ¿sí? A lo mejor tú sí, pero no todos, ¿sí? Y en esta profecía dice que todo mundo se va a que todos dice, se van a postrar ante él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la profecía hasta ese momento estaba inconclusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo ahí más adelante, y esto es lo que pasaban por alto, ¿no? En ese tiempo, miren lo que dice, por ejemplo, los versículos del 25 al 27, todavía, hablando de ese poder, ¿no? Que dice que por ahí va, tenía cuernos, ¿se acuerdan? Dice que todavía salió otro cuerno por ahí, bueno, no nos vamos a meter en esto, pero dice que ese poder que está representado por un cuerno, dice, iba a hablar todavía, o sea, a pesar de todo lo que ya había pasado, de lo que sucedió en el cielo, o sea, fíjense, dice, todavía iba a hablar palabras contra el Altísimo, todavía se iba a revelar, ¿sí? Satanás y a través de sus agentes también aquí en la tierra, seres humanos, dice, palabras contra Dios, ¿sí? O sea, eh, rebelándose contra Dios, dice, y a los santos del Altísimo, al pueblo de Dios, dice, iba a quebrantar. Y pensará, dice, en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados, dice el pueblo de Dios, en su mano. Ha pasado en la historia, hace que estas profecías tienen una aplicación final, o sea, en los días que estamos viviendo nosotros. Eso sí, podemos decir, pues, eso ya pasó, ¿sí? Pero se va a repetir, ¿sí? Dice, y serán entregados en su mano, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Que bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero vemos aquí cómo todavía esa rebelión ahí está. A pesar de que vimos ahorita que Satanás fue que derrotado, fue vencido, está acabado, todavía está ahí dando patadas de ahogado y dice, pero a pesar de todo dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿A quién? A Satanás y a todos sus seguidores aquí en la tierra, de todos los gobernantes que se oponen al gobierno de Dios, ¿sí? Y que quieren instaurar un gobierno, el gobierno de Satanás, ¿sí? Y dice el versículo 27, esto es lo que le digo, todavía faltaba algo más. Y en aquel tiempo creían que se estaba cumpliendo en ese momento ya la profecía, ¿sí? Y que Jesús venía a acabar con Roma, ¿sí? Y a implantar su reino eterno. Faltaba todavía esto, ¿sí? Todavía faltaba algo de esta gran guerra, ¿no? Y dice el 27, y nos vamos a quedar con esta frase, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, es decir, aquí en la tierra, ya lo reconocieron, dice, todo el universo, lo leímos, ¿no? Pero falta aquí todavía, dice, se le dará, dice, todo el dominio, la majestad eh, y los reinos, dice, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Hasta nosotros vamos a tocar, ¿qué les parece? A reinar con Jesús, dice, cuyo reino es reino eterno y los dominios le servirán y obedecerán. Todos, ahora sí, todos. Y sabemos, ¿no? ¿Cuándo será ese momento? Cuando Él regrese. Jesús le dijo, ¿se acuerdan? A Caifás le dijo, voy a volver. Voy a estar, dice, a la diestra del Padre, pero voy a volver en las nubes del cielo. Así que nosotros estamos viviendo ya, o estamos a punto, ¿no? De vivir esto. Así que esta profecía de Daniel, bueno, estaba dividida, ¿no? En fases. Y bueno, los judíos de aquel tiempo creyeron que había llegado ese momento. Ahora sí que estamos en los días
finales donde Jesús está a punto de volver a nuestro mundo. Ahora sí, para ponerle fin no a un gobierno, ¿sí? Como lo creían en aquel entonces, ¿sí? A un gobierno terrenal, sino al gobierno de su enemigo, del enemigo de Dios, ¿sí? Que quiere implantar aquí en la tierra. Y bueno, dice aquí que ahora sí serán que destruidos y todos, dice, se postrarán ante él, finalmente. Y bueno, en el Apocalipsis todavía nos da más detalles, ¿no? De esto, cosa que, bueno, en aquel tiempo no tenían toda esa información, nosotros tenemos todavía más detalles de esto, así que, bueno, les invitamos a profundizar, ¿verdad? En estos temas, y bueno, vamos a concluir esta pequeña reflexión y vamos a quedarnos con esta promesa, ¿no? De su pronto regreso. Que el Señor les bendiga.